Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Muy bien, si nos pudiera brindar usted la evaluación que ha hecho esta instancia de la Defensoría del Pueblo respecto a cómo se ha ido manejando este conflicto que, por lo que hemos conversado con algunos de los representantes de las comunidades, lleva ya bastantes años y que sin embargo se ha llegado a este punto que tiene que ver ya lamentablemente con la violencia. Sí, buenas tardes. En primer lugar, quisiéramos señalar como Defensoría del Pueblo que condenamos los hechos de violencia que han ocurrido ayer y que vienen ocurriendo porque no permiten avanzar en el diálogo, ¿no? La Defensoría del Pueblo exige el cese inmediato de la violencia tanto en Chalhuahuacho y Coyurqui. En relación al proceso de diálogo, justamente la Defensoría del Pueblo participó en la última reunión con representantes de Fuerabamba en el sector Taquiruta el pasado miércoles, y allí se expuso una propuesta de integrar un comité mixto para hacer una verificación del cumplimiento de la totalidad de compromisos que la comunidad señalaba como pendientes. Y por otro lado, la empresa también ya tenía su informe. Lo que faltaba era hacer una evaluación. Ahora, este proceso de diálogo no es nuevo, sino que viene de un antecedente del acta que se firmó en Lima o en la conferencia episcopal con el presidente del Consejo de Ministros de ese entonces, el defensor del pueblo, la junta directiva de la comunidad de Fuerabamba de ese entonces, y donde se tocaron temas específicos como la contratación de comuneros para la empresa Las Bambas y otros 16 puntos que la propia junta directiva señaló como que debían ser tocados en primer lugar. Entonces ahora nos encontramos frente al pedido de una revisión total del cumplimiento de los compromisos e incluso un pedido de devolución de tierras, Claro. pese a que existe un contrato de permuta. Y ese es un poco en lo que se basa la situación actual también. Nosotros conversábamos con el presidente de la comunidad de Fuerabamba y señalaba o mencionaba el tema de los terrenos, ¿no? La reubicación de Fuerabamba hacia el lugar donde se ubica Nueva Fuerabamba, pues aparentemente tiene un problema ahí que tiene relación con otras comunidades sobre esos terrenos y esa era la razón también por la que estaban ellos exigiendo que se diera solución. Usted menciona que había una mesa de diálogo, que se estaba avanzando en el tema del pliego de reclamos o solicitudes desde la comunidad, pero también lo que estaba tratando de ofrecer la empresa. Pero esto finalmente se ha roto porque se ha declarado un estado de emergencia. Ayer han habido enfrentamientos entre la policía, hay personas heridas y la situación es de tensión. El señor Edison Vargas, que es precisamente el presidente de la comunidad de Fuerabamba, ha señalado prácticamente que ya no quieren más mesas de diálogo y que la empresa no va, o el proyecto no va, así de tajante. ¿Qué se podría hacer al respecto? La Defensoría del Pueblo, un equipo de nuestra oficina de Apurímac está desde ayer en la zona, ha tenido reuniones con los titulares del Centro de Salud de Chalhuahuacho y con la comisaría de Chalhuahuacho y les han informado que hay un total de 18 heridos, 14 civiles y 4 efectivos de la policía. El caso más grave es de una señora que tiene un severo daño ocular con pérdida de globo ocular según el diagnóstico del Centro de Salud. Y por otro lado, hoy temprano hemos verificado que por información de la comisaría no hay ningún detenido en este momento. En relación al estado de emergencia, justamente el estado de emergencia no es una medida que ampare violaciones de derechos. Por el contrario, debe ser un recurso para pacificar y crear oportunidades para avanzar por la vía del diálogo. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a los pobladores, a los dirigentes de Chalhuahuacho, de Coyurqui, a detener los actos de violencia, demostrando responsabilidad y cumplimiento de la ley. La única manera de avanzar en este proceso es teniendo esta mesa técnica, recuperar esa agenda de verificación de cumplimiento de acuerdos, que no es posible tratarla en un día, en una semana, tiene que ser un compromiso serio, y justamente en la reunión del miércoles pasado hubo un compromiso del Ministerio de Energía y Minas, del ministro, de constituir una comisión mixta a la que la Defensoría del Pueblo se sumaría para poder hacer esta verificación. Adicionalmente a los problemas de invasión que tienen las comunidades de Chila y Chuaquere, que están reclamando también a la empresa
por incumplimiento de compromisos y una renegociación. Entonces, todos esos temas se pueden tratar, pero el problema de sostener medidas de diálogo es que condiciona el diálogo y no favorece poder llevar adelante este proceso. Claro, sin duda es importante el llamado que formula usted respecto al cese, por decirlo de alguna manera, de hostilidades o de situaciones que puedan generar violencia. Y de hecho, este pedido, esta reflexión que ha formulado puede alcanzar incluso a la propia Policía Nacional, que haga respetar la ley en el marco del respeto también de los derechos humanos, que es importante también, ¿no? Porque si no, Efectivamente. habrían ahí dos digamos, fuerzas que finalmente van a chocar. Por un lado, digamos, los comuneros, la sociedad civil, y por otro lado la institucionalidad, que es la Policía Nacional. Ambos tienen posiciones ahí, ¿no? Y en una situación de esta naturaleza, pues evidentemente se pueden desbordar, ojalá que no sea así, la situación. Efectivamente, a la policía le corresponde actuar en el marco de la ley del uso de la fuerza y el respeto a los derechos de las personas, a partir del principio de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Entonces, incluso la policía está en la obligación de presentar un informe sobre sus actuaciones al término del operativo, en relación a si utilizaron, qué tipo de armamento utilizaron, cómo se ocurrieron los hechos, qué pasó con las personas heridas, detenidas, claro, etcétera. Entonces, la ley está regulando eso y la policía le hemos recordado siempre el adecuado uso de la fuerza en este tipo de situaciones. A propósito de lo que usted menciona sobre el uso de la fuerza, ¿qué detalles se sabe o la Defensoría conoce sobre la situación de esta señora que sufrió este daño en el ojo y que probablemente vaya a perderlo? ¿Se sabe producto de qué ha sido el impacto de algún proyectil, algún perdigón? Y si hubiera sido el caso, pues tenemos entendido que en situaciones así hay, digamos, mecanismos que se utilizan para disuadir a una población o a un grupo de personas, que no tiene nada que ver con disparar a la cara o al cuerpo o al pecho. ¿Se sabe algo de esto? Como Defensoría del Pueblo, hemos estado en la zona tratando primero de verificar que las personas sean atendidas en su salud, todas las personas heridas. El diagnóstico, como usted lo ha señalado, de la señora Paniura Vargas es grave, con una pérdida del globo ocular, y de acuerdo a la información del centro de salud, se habría trasladado hacia Cusco a atenderse en una clínica. Entonces, es el informador. Ahora, la razón, la causa, el objeto con el cual se habría producido este lamentable hecho todavía está en investigación y corresponde dilucidar esto al Ministerio Público con la colaboración del personal policial correspondiente. Entonces, en ese sentido, eso todavía no podemos precisarlo exactamente porque tiene que darse en el marco de una investigación exhaustiva que la Defensoría del Pueblo ha exigido para que se puedan determinar responsabilidades por estos hechos lamentables. Por supuesto. La Presidencia del Consejo de Ministros tiene una oficina, una instancia que está referida precisamente a la resolución o prevención de conflictos sociales. ¿La Defensoría ha evaluado cuál ha sido la labor de esta instancia en ese sentido, en el caso de la minera Las Bambas? Efectivamente, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros y la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas han venido desarrollando junto con la Defensoría del Pueblo gestiones para poder retomar el diálogo, incluso con la medida de fuerza que estaba tomando la comunidad de Fuerabamba. Entonces, ha habido una apuesta y una propuesta por desarrollar una verificación del cumplimiento de los compromisos. Lo que sucede es que debido a que no se han podido poner de acuerdo porque la comunidad ahora exige la devolución de las tierras, no se ha podido conformar e instalar este comité. Sin embargo, hay allí una propuesta concreta que debería retomarse porque sin ese espacio técnico que se pueda desarrollar a partir de la verificación del Estado como un tercero imparcial para determinar si se cumplió o no, es imposible poder avanzar, porque la comunidad sostiene que hay un incumplimiento muy bajo. La empresa tiene otra evaluación. Entonces, lo que corresponde es que el Estado y justamente el Ministerio de Energía y Minas, la Oficina de Gestión Social, tiene esa competencia en su propio reglamento
de organización y funciones de hacer un seguimiento al cumplimiento de los compromisos de las empresas en el sector energía y minas. Entonces, las condiciones están dadas para que se pueda dar. Lamentablemente han ocurrido estos hechos y lo que tiene que hacerse es, independientemente de las investigaciones y de la parte que tiene que ver con la restitución, las afectaciones a los derechos de las personas que han ocurrido por la violencia, tiene que abrirse paso al diálogo. No podemos detenernos y esperar a que esto siga escalando, porque subsiste el riesgo por informaciones de la policía y por lo que están aconteciendo en medios, el riesgo de que siga un escalamiento de la violencia es muy alto. Entonces, no podemos esperar solo con el estado de emergencia, sino que corresponde una acción mucho más proactiva en este momento para contener la violencia y el escalamiento de una crisis. Muy bien. Solamente para terminar, señor Alvarado, la Defensoría ha identificado riesgo o peligros de otros conflictos que se puedan suscitar en la zona de repente, en alguna región de nuestro país. ¿De cuántos conflictos estamos hablando que están ahí latentes y que en cualquier momento podrían también surgir, salir a flote? Bueno, la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a su reporte mensual de conflictos sociales, envía mensualmente unas alertas que tienen que ver con conflictos que están en proceso de diálogo, pero que no está avanzando, o que hay cuestionamientos a estos procesos, o con conflictos nuevos. Justamente en el último reporte hemos registrado un incremento de conflictos nuevos y también de protestas. Entonces, estamos constantemente ¿De cuántos estamos hablando más o menos para tener una idea? Actualmente hay 208 conflictos sociales, 160 activos. Y lo importante acá es señalar que el 66% de esos activos están en proceso de diálogo. Entonces, no se trata solamente de atender las crisis, sino de dar impulso a todos estos procesos de diálogo y que sigan avanzando, porque de lo contrario, como el caso de Fuerabamba, que tenía un proceso de diálogo hasta el término de la anterior junta directiva, si se deja pasar el tiempo o no se realiza una adecuada gestión, puede volver a retornar a la violencia. O se firman acuerdos para diálogos, finalmente no se cumplen, eso también obviamente genera asperezas, pues, ¿no? En las personas que están reclamando, porque no se sienten escuchadas y de hecho se afectan todas las partes. En este caso concreto hay un compromiso del Ministerio de Energía y Minas, en el caso de Fuerabamba, de atender el problema de las comunidades de Chile y Chuaquere como condición para avanzar en el otro proceso de diálogo con Fuerabamba. Entonces hay allí, nada impide que se pueda seguir avanzando con atender este compromiso asumido con la comunidad y que pueda generar las mejores condiciones para poder retomar el diálogo que se venía desarrollando, como señalamos. De esta data que usted ha señalado de 280 conflictos sociales actualmente, ¿cuántos están relacionados, por ejemplo, o que involucren, por ejemplo, a proyectos mineros y comunidades? Sí, se trata de 87 conflictos, 65 activos y 22 en estado de latente. Muy bien. Bueno, ahí hay una alerta que se debería tomar en cuenta para aquí en adelante, ¿no? Para ver si es que en algo se puede prevenir que la situación pueda desbordarse y no llegue a mayores y mucho menos a hechos de violencia o en todo caso a pérdidas humanas, que eso es lo que menos se quiere y que lamentablemente en la historia de nuestro país, en diversos conflictos, se ha registrado. Muy bien, muchas gracias. Muy amable por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Luis Alvarado, representante adjunto de la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del